La conferencia de prensa de Donald J. Trump tras la captura de Nicolás Maduro dejó en claro la prioridad que le da Estados Unidos al control del petróleo venezolano, lo que ha sido más evidente con los anuncios de enviar de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y la captura de buques que transportan crudo venezolano. Para conversar de esta relación de petróleo con la intervención de Estados Unidos con el país caribeño, sudamericano en realidad, sudamericano y caribeño, tiene doble militancia. Estamos con el académico de la Universidad de Santiago, USACH, el economista José Noguera. José, bienvenido a turno. Muchas gracias. Trump habla de una deuda de Venezuela con Estados Unidos respecto al petróleo. ¿A qué se refiere? ¿Qué dice la academia sobre este concepto de deuda? Buena pregunta. Él al principio hablaba de que nos deben petróleo, nos robaron el petróleo, utilizó esas palabras textuales. Después, como que corrigieron. Trump dice muchas cosas que parece que se le va la lengua y después entonces tienen que salir, tú sabes, sus alfines sus delfines a corregirlo, a Mm. hacer aclaratorias, etcétera, etcétera. Y la aclaratoria que han hecho, primero hablaban de la nacionalización, pero la nacionalización de Venezuela, del petróleo en Venezuela fue en los años 70 y y la compañía se les indemnizó, eso fue hace ya 50 años. Y lo que pasa es que con la nacionalización la empresa empezó a tener problemas y empezó a darle contratos a las transnacionales, ¿no? A las mismas, a la Exxon, etcétera. Y eso hizo que rebotara la producción petrolera y ahí entra Chávez. Chávez congela todos esos contratos y eventualmente expulsa de manera directa o indirecta o como sea, las expulsó a las transnacionales occidentales, europeas o a la mayoría por lo menos, y estadounidenses, entre ellas la Exxon y la ConocoPhillips y otras estadounidenses, y empezó a esos mismos contratos a otorgárselos a empresas iraníes, rusas y China, hasta Bielorrusia. En Bielorrusia no se produce petróleo. Y por supuesto, esa gente no tenía ni la tecnología, no tenía simplemente ni la tecnología ni la capacidad financiera de estas grandes empresas transnacionales y la producción empezó a caer. Eventualmente, cuando llega Maduro, la producción ya estaba muy disminuida. La cuestión está en que, básicamente, él los expulsa sin indemnización. O sea, simplemente se van y punto, pues. Y el edificio que hicieron aquí, nada, me lo quedo. Lo agarró el que sigue, el que vino atrás, ¿no? Y lo que, aunque esa aclaratoria no está exactamente, nunca la han hecho, hasta donde yo sepa. En todo caso, ellos lo que tienen derecho es una indemnización por esos activos físicos que ellos construyeron y, por supuesto, no sacaron el usufructo debido a eso. Ahora, ¿con qué se va a pagar eso? Indudablemente pues, se tiene que pagar con petróleo, extrayendo petróleo y con la plata del petróleo se paga, ¿no? Pero de allí a que Venezuela le deba petróleo a ellos o que el petróleo venezolano sea de ellos, como en algún momento lo dijo, eso no es así, pues el petróleo venezolano es de los venezolanos, así como el cobre que está en Chile es de los chilenos. ¿Y cómo es el mapa hoy día del petróleo que está mirando Venezuela? ¿Cuáles son las empresas interesadas? Yo he estado leyendo algunas que ya hablan de inversiones millonarias para lo que se viene. Recordemos que Venezuela tiene hoy día las fuentes de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Sí, o sea, Venezuela indudablemente para todo el que esté en el mundo del petróleo, bueno, es la joya de la corona, ¿no? Tiene las grandes reservas y las reservas de petróleo, tú puedes traer petróleo nada más donde haya reservas de petróleo, donde no haya no puedes traerla. Ahora, sacar ese petróleo e inyectarlo en los mercados internacionales, de repente no es tan fácil. No porque no pueda haber la capacidad financiera de hacerlo, Ujú. que Venezuela no la tiene, las transnacionales la tienen si quisieran, sino más bien porque no sé hasta qué punto el mercado el mercado petrolero internacional tenga la capacidad de recibir una cantidad tan grande de petróleo sin afectar sustancialmente los precios y afectar incluso la rentabilidad de los mismos crudos. Porque a la final, por lo menos el petróleo venezolano anda entre 25 y $30 por allí, el costo, y ya el precio del petróleo está relativamente bajo, ¿no? Claro, hay algunos
crudos que son más caros que otros. Hay crudos que te pueden costar 40 y hasta más. Y si el precio del petróleo baja mucho, entonces el negocio deja de ser rentable. Entonces, y el precio del petróleo baja ¿cómo? Bueno, simplemente produciendo petróleo. La otra cosa es que ya no solo el petróleo está relativamente bajo, sino que el mercado está abastecido. Entonces, entrar en el mercado petrolero es desplazar a otro. Y ahí empiezas a tener cosas, por ejemplo, como qué posición va a tener Venezuela con respecto a la OPEP. La OPEP produce aproximadamente la mitad del petróleo del mundo, Mm. o por lo menos del petróleo que se comercia a nivel internacional. Entonces tú dices, bueno, ¿a quién vas a desplazar? Claro, a eso tienes que sumarle que hay actores que están en este momento disminuidos, como es el caso de Rusia, pero Rusia eventualmente no sé cuándo se irá a acabar la guerra de Ucrania, pero eventualmente se va a reinsertar Mm. en el mercado petrolero internacional. Y el otro es Irán, que por cierto, y en el caso de Irán, ahorita hay unas protestas, parece que medio feas, y yo he escuchado comentaristas, yo no soy experto en el tema iraní, pero yo he escuchado comentaristas incluso que las protestas son lo suficientemente feas como que cuidado y se acaba eso también, ¿no? E Irán, por supuesto, una de las cosas que va a buscar casi que de inmediato es aumentar la producción de petróleo bueno, para agarrar una cuota más grande. Entonces, ¿cuánto petróleo está dispuesto o tiene la capacidad los mercados internacionales de recibir y que el petróleo siga siendo rentable? Y ahí es donde, por ejemplo, casos como la situación de Venezuela, bueno, de repente eso le pone límite. A eso súmale que la economía pareciera, la economía mundial, pareciera se está poniendo más lenta. Por lo menos la cifra de desempleo en Estados Unidos, a pesar de que el PIB creció, pero el PIB creció más que todo por la inversión en centros de datos, que es una barbaridad. Y creció sobre todo en estados como Nueva York, o principalmente en el estado de Nueva York, Texas y California, pero el desempleo en el resto del país disminuyó. E incluso en esos estados, no estoy muy seguro, pero creo que por lo menos no aumentó las tasas de empleo. Entonces, y eso es un signo duro de que simplemente la economía está entrando en recesión. ¿Cuánto tiempo va a durar? Bueno, eso está por verse, ¿no? Pero todo indica que la cosa va para allá. Mucha gente piensa que al volver a vender petróleo a Estados Unidos van a entrar dólares por montones al país de inmediato. ¿Va a ser tan así? Mm. Los dólares van a empezar a entrar cuando empiece la inversión. ¿Pero va a llegar ese dinero a la economía de la calle, a la gente común? Obvio. O sea, cuando tú inviertes, tú contratas gente, tú arriendas un edificio, tú, no sé, pagas luz, pagas un montón de cosas que de alguna forma eso penetra penetra al resto de la sociedad. Entonces, eso de inmediato, eso va a afectar. Por supuesto, eso va a depender de la magnitud de ese gasto. O sea, yo, José Noguera, puedo decir, yo gasto un centavo más, un peso más, y eso afecta a la economía de Chile. Pero bueno, eso, tú sabes, un pellizco por un burro si es nada más el gasto mío. Pero si es el gasto de una empresa transnacional grande, eso puede ser significativo. José, para entenderlo bien, que me quedo dando vuelta a este tema de cómo en el fondo finalmente las empresas norteamericanas o de cualquier parte del mundo que lleguen a Venezuela a invertir y tratar de sacar. ¿Con qué se van a encontrar? ¿En qué estado está hoy día también la industria petrolera venezolana? ¿Está en decadencia? ¿Está más o menos bien? ¿Está No, la, exportando? la- la industria petrolera venezolana en este momento está básicamente destartalada. Tú lo que tienes que ver que en su momento tope, la producción petrolera venezolana llegó a casi 4 millones de dólares, estamos hablando de los años 70, y desde ahí más nunca ha regresado a ese nivel. Cuando Chávez la recibió en casi 3,5, y de ahí empezó en declive. Maduro la recibió como algo más de 1 millón de barriles. Bajó, incluso llegó un momento en que bajó a 300,000 barriles, o sea, básicamente nada. Y de allí, bueno, con acuerdos, que sí, con los chinos y no sé qué y tal, pero ahí más o menos la rebotaron, ¿no? Y actualmente, bueno, no llega al 1 millón de barriles diarios.
Pero en Venezuela tú te vas a los campos de Anzoátegui, los mismos campos del Zulia, que son las zonas petroleras grandes, y hay cualquier cantidad de pozos cerrados y destartalados o simplemente desvalijados, pues. Como abandonado, como... Abandonados sí, están abandonados y desvalijados. La gente va, agarra un pedazo de hierro y por ahí y lo vende, pues, tú sabes, el vandalismo que hay en la zona, pues no, esas cosas están abandonadas. Y entonces, pero esos pozos que están ahí, que alguna vez fueron productivos, eso no quiere decir que si tú rehaces el pozo hoy, va a seguir siendo productivo. Porque esto es más o menos así. Eso en el subsuelo, eso es como un mar Ujú. donde por supuesto se sabe que hay petróleo, pero hay petróleo, hay barro, hay azufre, hay agua, hay arena, hay de todo, pues, o sea, es un mar que está abajo, pues, y como la tierra se mueve, pues es un mar que, como todo mar, se mueve también, Claro. pues, ¿no? Y cuando tú puyas allí en algún momento, que ahorita es el hueco para traer petróleo, donde había petróleo bastante no sé, hace no sé cuántos años, hoy en día igual tú reconstruyes el pozo y lo que vas a sacar es pura arena. O a lo mejor tienes suerte y sigues sacando mucho petróleo. Eso a priori no te lo puedo decir. Pero lo que te puedo decir con esto es que el hecho de que estén ese montón de pozos abiertos y abandonados no quiere decir que simplemente es reconstruir el pozo y empezar a sacar de nuevo. Porque eso por una parte, pero por otra parte tú tienes un tema de que la industria petrolera, la inversión en petróleo es muy riesgosa. A diferencia, digamos, del cobre que está enterrado ahí, tú abres un hueco y hasta que conseguiste el cobre y empiezas a sacar, como eso es un mar y eso se mueve y tú sabes que hay petróleo abajo, igual tú abres un pozo y bueno, y no puyaste exactamente en el lugar adecuado, bueno, tienes que abrir un pozo un poco más allá, pero es que abrir un pozo, reconstruir un pozo de eso igual te vale $2 millones. O sea, y no es una inversión barata, pues que tú puedes decir, bueno, si no la pego aquí, la hago más adelante y no pasa nada, ¿no? Claro. Es algo que para poder hacer ese tipo de inversiones tienes que tener un músculo financiero bastante fuerte. Y tiempo, porque no va a ser de la noche a la mañana que... No, pero digamos que si se ponen en serio, digamos en un lapso de 6 meses, ya tú deberías empezar a ver resultados, pues. Porque Trump puso una cifra que era de 30 a 50 millones de... Bueno, me imagino que no diarios, porque No, según lo que él, nos él, comenta, él, no. él dijo que iba a traer a Estados Unidos, incluso yo vi una noticia que no sé qué tan cierta sería que ya habían mandado no sé cuántos barcos a buscar petróleo y eso. Mira, en las actuales condiciones, Mm. eso simplemente es imposible. Ese petróleo no existe en Venezuela. O sea, existe, pero está enterrado, pues. Sí, y es una cuenta muy sencilla. O sea, de los 900.000 barriles, más o menos como unos 400. En Venezuela no hay cifra. Eso es lo que uno, lo primero, no hay cifra, no hay Ya. cifra. Incluso desde cuando Hugo Chávez, el gobierno decidió no dar más nunca cifra. Entonces, todo lo que se hace es un poco a ciegas, ¿no? Incluso las cifras de inflación, no, ok, pero inflación, todo eso es a ciegas. La gente que, bueno, tú vas y ves cuánto subió no sé, el azúcar y dices, "Coño, la subió. O ves el precio del dólar, subió. Y aún así meten preso a gente por decir cuál es el precio del dólar. Entonces, entonces la economía venezolana es mucho a ciegas, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, de esos 900.000 barriles más o menos que se están sacando, por lo menos unos 400, algo así, van al mercado interno. Después a Cuba le regalaban y el resto va para China, pues, o va a China a través de Cuba, pues. Bueno, y unos pocos que van, como unos 200.000 barriles que iban a Estados Unidos, que realmente es la plata dura en efectivo que Venezuela estaba obteniendo de dólares, ¿no? Porque el resto del financiamiento de la economía iba más por otras vías, que si el narcotráfico y la explotación ilegal del oro y cosas de ese tipo, ¿no? Pero entonces, pero supón tú que ni siquiera apagan apagan el país, pues ni una gota de petróleo para generar electricidad. Son 900.000 barriles, 50 millones. ¿Cuántos días de producción son eso? Eso no existe. Ese petróleo no existe, no existe extraído al menos, ¿no?
Entonces, pues, eso serían por lo menos 2 meses de producción de petróleo, pero si tú lo piensas un poco más, o sea, si tú la mitad lo estás metiendo eh, para que el país poco pueda funcionar y a media, porque funciona a media, entonces simplemente esa cifra, eso es un invento. Eso no ocurre por lo menos a corto plazo. José Noguera, doctor en Economía y académico USACH de la Universidad de Santiago de Chile, le agradecemos mucho que venga a Turno M y nos ayude también a comprender mejor lo que está pasando, no solo con la situación política, sino también con la situación económica y lo relevante que es el petróleo, no solo para el interés estadounidense, sino que de todo el mundo. Vimos la captura ahí también de la El embarcación, petrolero el ruso ahí petrolero ruso también, así que van a estar pasando Tengo una cosas. última pregunta. Para la gente que está pensando, digamos, en el impacto que va a tener esta crisis en Venezuela, en el precio del petróleo, ¿qué deberíamos esperar? Las bencinas suben, las bencinas bajan. ¿Qué deberíamos esperar con respecto al precio de la gasolina? Claro, O con respecto al precio. Mira, el petróleo, el mercado internacional del petróleo, estamos hablando de un poco más de 100 millones de barriles diarios. La producción de Venezuela no llega al millón y solo de allí una parte, quizás la mitad, por decirlo así, entra en el mercado internacional. Porque el resto es para adentro. Con esto lo que te quiero decir es que la participación de Venezuela en el mercado internacional es muy pequeña. Incluso si tú llevas la producción, digamos, a 1,5 millones, que quizás lo hacen, digamos, en un plazo de un año, ¿no? Eso no es algo así overnight. Ojalá uno lo pudiera llevar a 1 millón o a 10 millones. Venezuela tiene el potencial de producir mucho. Estados Unidos, que es el mayor productor, produce 14 millones. Venezuela tiene capacidad para producir, tiene petróleo para producir más eso. Ahora hay que invertir y eso no pasa de casi cero a 14 millones de claro. la noche a la mañana. Entonces, la incidencia que pueda tener Venezuela en el mercado internacional como para afectar realmente el precio del petróleo en lo inmediato es poca. Por lo menos en lo inmediato, en el próximo año, incluso yo diría que en los próximos 2 o 3 años. Eventualmente, si hay inversión y la producción empieza a subir más y más y más y más, eventualmente pudiera convertirse en un actor importante, tan importante como Arabia Saudita, que una decisión del gobierno hace que el precio suba o baje o lo que sea, ¿no? Perfecto. José Noguera, muchas gracias por asistir esta mañana a Turno M.